Muy buenas, soy el pastor Vladi. Me da tanto gusto recibirles para el estudio de una porción más de la Escritura. Hemos recibido el llamado apostólico del capítulo 15 del libro de Hechos, en donde se nos recuerda que las personas que van convirtiéndose al Señor pueden estudiar la instrucción del Señor, la instrucción que Dios dio a través de Moisés, la Torá, la ley le llaman también, y de esa manera ir aprendiendo las prácticas cristianas, la praxis del Evangelio, y es por eso que nosotros ahora dedicamos este espacio a estudiar las porciones semanales. Hoy nos toca la porción de Coré en castellano, y vamos a empezar con una oración. En Dios, te damos muchas gracias por permitir que nos encontremos de nuevo en este espacio virtual. No sabemos qué harás con este video, pero una de las cosas que yo te pido es que a cada persona que lo vea puedas hablarle, puedas desafiarle y puedas también, Señor, hacerle crecer un poco por haberlo visto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, siempre me gusta iniciar con una introducción, y la semana pasada vimos la porción de Shlach y vimos cómo en el capítulo 16, me parece que el capítulo 12, perdón, de Números, vimos cómo los espías que fueron enviados por Moisés lo fueron a la iniciativa humana, no fue una idea divina, y eso trajo de alguna manera un problema para el pueblo y para las personas que se lo pidieron. Números 13, perdón, es ya corrigiendo la escritura de la semana pasada. Y ahora, pues como dije, vamos a ver la porción de Korah. De hecho, en castellano se le conoce a esta porción como Coré, y algunas veces la porción se nombra tras el principal o uno de los principales protagonistas de la misma. Eso lo veremos más adelante en Pinjas, por ejemplo. Traducen como Fines, que era un nieto de Aarón, pero también en la porción de Yitro, Jetro es otro caso que se toma, la porción toma el nombre, vale la redundancia, del nombre de una persona, y la de hoy es porque la rebelión de Coré no dejó a nadie pues sin pronunciarse. Y vamos a ver cuáles son algunos de los subtemas de esta porción que iremos estudiando a lo largo de los años. Hoy vamos a hablar un poquito por supuesto, de la rebelión de Coré, para ir sentando esa introducción que hemos querido hacer en este primer año de las porciones. Dice, bueno, los subtemas son los siguientes: la rebelión de Coraj, la vara de Aarón que reverdeció, las responsabilidades de los sacerdotes y los levitas, y la porción de los sacerdotes. Yo, a manera de introducir ya el tema, quisiera aprovechar la coyuntura que se da para comparar dos estilos de liderazgo: el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Korah, que tuvo mucha influencia por un momento en Israel. Y lo que queremos hacer es deducir cómo debería ser el líder guiado por Dios, cómo es un líder en el Espíritu, como ya luego lo enseña el Evangelio. Y es que Dios sí llama a hombres, se ordena por medio de hombres, Dios se manifiesta por medio de hombres, y sí es necesaria nuestra aceptación de ese llamamiento de Dios y un posterior desarrollo como ministros, respondiendo precisamente a la importancia de la tarea que Dios da, ese desarrollo que luego tendremos como ministros, y queremos desprender de esta porción a manera de
de hacer una primera conexión, como ya dije en este año, de cómo es un líder guiado por el Espíritu, que no se basa en carisma, no se basa en éxitos numéricos, sino que veremos de qué se basa. Lo único es que antes de empezar, quiero definir la palabra espíritu como nosotros la entendemos, ya que no lo percibimos como algo intangible ni algo gaseoso, sino es un concepto bastante tangible, bastante no abstracto. No recuerdo el opuesto de abstracto, pero muy específico. Y entonces la palabra ruach, que es la que han traducido como espíritu, tiene varios significados, por lo menos le he encontrado 5 de ellos. 5 significados. Uno de ellos es la palabra mente, es lo que se carbura en el cerebro. Y lo que queremos establecer es que el liderazgo en el espíritu es aquel que primero nace en la mente de Dios y que sigue la voz de Dios en cada momento. Es decir, aquel líder que luego de ser llamado por Dios se aparta, no es un líder en el espíritu. En el caso de Korah, veremos que más que ser llamado por Dios, fue algo más lo que lo impulsó. Entonces vamos a la lectura de la escritura y leemos Bemidbar, que es como se dice Números, capítulo 16, versículo 1. Por favor, lea conmigo. Y tomó Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, y se levantaron, versículo 2, contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y lo que vemos acá ya es un movimiento que se da, en primer lugar, y esto es muy hermosamente visto en el idioma bíblico, ya que en hebreo las oraciones generalmente empiezan con un verbo y sobre la base de este verbo se construye la oración y es como ha de entenderse la idea. Yo traduje y tomó, porque el verbo que se utiliza acá en el versículo 1, y tomó Coré, en primer lugar está en primera persona, pasado por supuesto singular, y en segundo lugar es el verbo lakaj, que quiere decir tomar, tomar. Y entonces lo que entendemos es que Korah o Coré tomó de alguna manera la influencia, tomó el corazón, sedujo el corazón de las personas, pero tomó el liderazgo de este movimiento y la Biblia enseña que tomó a estos hombres. Podríamos entender que les sedujo, que él fue el primer y único responsable de esta situación que se estaba dando. Estos hombres creyeron en su proyecto, se sumaron a su proyecto, se sumaron a su visión, porque probablemente lo hizo por carisma, lo hizo con palabras muy convincentes. Y como usted, si sigue la lectura de la porción esta, que siempre es nuestra recomendación que podamos leer toda esta porción que empieza en el capítulo 16.1, como ya mencionamos, y termina en el 18.32. Entonces, siempre que podamos leerla, él toma a estas personas y se levanta, les captura el corazón, les seduce el corazón. Tenía carisma, por supuesto, tenía autoridad, tenía conocimiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando hacemos la pregunta de quién era Coré, nos vamos a dar cuenta de que no era cualquier persona. En primer lugar, cuando al investigar, nos damos cuenta que este personaje era un bisnieto del patriarca Leví. Y para que vayamos de alguna manera conectando qué es lo que está pasando, también respondemos que era un pariente de Moisés.
El papá de Moisés se llamaba Amram, mientras que el papá de Korah, como ya leímos, se llamaba Izhar. Estos eran hermanos, lo que significa que Moisés y Korah eran primos y que aunque Moisés se crió en el palacio y pudo no haber tenido relación con Korah, seguramente Aarón sí había tenido alguna relación con él por ser el hijo de su tío. Es una persona muy importante en las familias, aún hoy en día no sucede en todas las familias, pero en muchas familias los primos llegan a quererse como hermanos, son personas tan cercanas. Yo tengo esa experiencia con muchos de mis primos. Y entendemos entonces que este personaje era un familiar y está liderando una revuelta, contra Moisés. Está liderando un movimiento que va a cuestionar incluso al mismo Dios y lo que ha hecho en este tiempo que ellos están trasladándose por el desierto. Pero también es importante señalar que este hombre era de la línea de los coatitas, como se le menciona en castellano, su nombre en hebreos Kehat, su nombre en castellano Coat. Y esta rama de los levitas, eran tres ramas, Gersón, Coat y Merari. Esta rama había sido escogida para al liderazgo de uno de los hijos de Moisés. Y quizás esto fue algo de lo que empezó a molestar a Coraj, pero al liderazgo de Moisés. Cuando tenemos que recordar que el tabernáculo y el campamento israelita está en un constante movimiento. Y entonces a los coatitas, la familia de este hombre, se les tenía como responsabilidad el hecho de estar bajo el liderazgo de uno de los hijos de Aarón, del hijo del sacerdote, y entonces ellos tenían que entrar, cubrir los objetos más sagrados del lugar más sagrado, que se conoce como el Kodesh HaKodashim, es decir, como el lugar santísimo se conoce en castellano. Ellos tenían que entrar, tapar todos los instrumentos y ser guardias de lo que pasara después. Entonces probablemente Korah entró alguna vez y el hijo del sacerdote le dijo, mira, no vayas a destapar o no hagas esto, y empezó a nacer en su corazón alguna molestia porque él pensaría, bueno, este es mi sobrino y que tiene que estarme dando instrucciones, pero lo que quiero que dejar bien claro es que eran personas muy allegadas al santuario, eran personas encargadas de trasladar el santuario y esta era una tarea demasiado importante porque cada vez que el pueblo era movido de un lugar a otro, lo primero que tenía que pasar era que el santuario tenía que empacarse y movilizarse, y luego cuando iban a detenerse, lo primero que tenía que pasar era que el santuario tenía que armarse. Y entonces vemos esta situación. Quizás a lo largo de los años, porque aquí ya han pasado algún tiempo, Korah se ha podido molestar porque en primer lugar vio que su primo Moisés es el rey, su hermano sacerdote, si se le puede llamar de alguna manera, aunque era el líder, era el jefe, pero quizás él lo habría pensado así. Su hermano de Moisés, me refiero a Aarón, había heredado el sacerdocio. Miriam, la hermana de ellos, la profetisa, a lo mejor él también percibió algo de nepotismo en este caso, y en nuestro modelo del siglo XXI tenemos a ver que cuando, supongamos, hay un abuso de nepotismo, entonces se sataniza a cualquier persona de cualquier líder civil, de cualquier organización. Nosotros señalamos que lo que ocurre es que Dios llama a servir quien Dios desea, y si Dios llama, aunque sea hermano, debería de servir, y si Dios llama a alguien, aunque sea ajeno, debería de servir. Pero lo decimos en función de tratar de entender cómo era la justificación que probablemente Korah se había dado a sí mismo de poder liderar esta revuelta que él estaba haciendo. Por si eso fuera poco,
no hace mucho tiempo antes de esto, Moisés había dado una orden. Se le ocurrió que a todos los levitas había que rasurarles todo su vello completamente de su cuerpo, porque Dios había decidido escogerlos para cargar las cosas más sagradas. Así que les rasuran todo el cuerpo, los hacen pasar por una especie de purificación en el agua y luego los cargan entre dos sacerdotes, los ofrecen en vaivén, ¿verdad? De alguna manera, como cuando nosotros jugábamos a la estrellita cargando a algún compañero, ¿verdad? Se les agarraba de sus extremidades y se les movía de un lugar para otro. Algo así fue lo que Dios ordena que Moisés haga. Moisés ha hecho ya esto. Y entonces este hombre a lo mejor se siente un poquito ofendido, se siente un poquito afrentado por lo que él piensa, pero es que el problema no era solamente eso, sino todo aquello que estaba albergando en su corazón. Y con este contexto llegamos al versículo 3, el cual dice de la siguiente manera. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Él está diciendo, si Dios nos va a santificar a todos, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué ustedes tienen que estar encima? ¿Por qué ustedes tienen que decirnos qué hacer? Y lo que empezamos a notar es que en su corazón él lleva algún tiempo de estar albergando una emoción, un sentimiento muy específico. Y es el que yo quiero señalar, y era la envidia. Es un sentimiento que definitivamente se proyecta a los demás. Cuando Dios le da algo que yo pienso que debió haberme dado a mí, nosotros, cuando yo pienso que algo que tiene alguien más debe ser mío o que yo lo puedo hacer mejor, seguramente estamos partiendo de un sentimiento desviado, producto del pecado, por supuesto, que se llama envidia. Y la envidia, por mucho que la podamos adornar, no deja de ser una codicia de que Dios me dé a mí lo que le ha dado a alguien más. Korah tiene un reclamo hacia Dios. Y el reclamo es muy simple. ¿Por qué tú no me pusiste a mí en este espacio? ¿Por qué no puedo ser yo quien dirija al pueblo? A lo mejor empezó a racionalizarlo en su mente. Usted sabe, nosotros los seres humanos somos muy dados a la justicia subjetiva y no solo nuestras fallas no son tan terribles como las demás, sino que nuestros aciertos son mucho mejores. Yo puedo hacerlo mejor que cualquier otro podría haber pensado este hombre y es algo que también seguramente muchos de nosotros hemos pensado. O yo también soy levita o soy más inteligente. Podría estarse comparando con Moisés. La envidia nace de la comparativa. No se compare usted con alguien más, porque Dios es el que da los dones, Dios es el que da los llamados y Dios es el que le ha puesto en el lugar que Él quiere que usted esté. Y si usted no está ahí, es su trabajo averiguar dónde es el lugar donde usted debe estar. Hemos de aprender a corregir el mal, porque el mal está dentro de nosotros. Hemos de aprender que el corazón humano alberga el mal y que nosotros, nuestro papel no es desarrollar ese potencial que tenemos, porque nuestro corazón está para albergar el mal, sino arrepentirnos y que Dios desarrolle su potencial en nosotros, que el poder de su mente, del Espíritu, esté en nosotros. Usted conoce que la historia no terminó bien para él, porque la envidia nunca va a terminar bien. La envidia nunca va a terminar bien. Y Korah terminó muy mal. Ahora, el manejo de Moisés también, hemos de decir, siempre hemos visto a Moisés como un hombre muy manso y tenemos una mala proyección de lo que manso significa. Pero aquí lo vamos a ver manejando las cosas con un carácter muy distinto a alguien que sería una persona que se dejaría de todos. Por supuesto que no, Moisés está
Lo que sucede es que él está siendo guiado por Dios continuamente. Él es un líder conforme a las cosas de Dios, conforme al Espíritu, porque en primer lugar, si regresamos a Éxodo, al llamado ese de Moisés que se da en los capítulos 3 y 4, nos vamos a dar cuenta que él ni quería liderazgo. Pero es que a Dios eso no le interesa, Dios va a hacer su voluntad. Y por eso nosotros aprovechamos para señalar y cuestionar ese libre albedrío que se dice que tenemos las personas. Y recordar que o servimos al maligno, o servimos a las pasiones de nuestra carne, o servimos a Dios. Simple y sencillamente no hay un punto intermedio. Y Moisés está en un momento en su vida en donde él no quiere saber nada. Ahora hemos regresado algunos años y él está en su espacio de llamado, ni siquiera quiere ir. Pero Dios tiene un propósito distinto y leemos Éxodo capítulo 4, versículo 13. Dice, pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora por mano de quien tú quieras enviar. Es decir, yo sé que tú quieres libertar a este pueblo que lleva cientos de años en esclavitud, pero no quiero hacerlo yo. Por favor, envía a alguien más. Pero Dios tiene otro espíritu para él. Y cuando decimos espíritu lo usamos correctamente. Tiene otra mentalidad para él, tiene otro ruach para él. Dios le ha escogido para libertarlo. Y él no tiene por qué preocuparse porque Dios no solamente lo escogió, sino en base a esa elección le va a desarrollar, le va a educar para que Moisés dé los pasos que tenga que dar. En este momento Moisés se está excusando en decir no quiero ir, no puedo ir, soy malo de palabras, soy tartamudo, etcétera, etcétera. Usted puede leer todas las excusas que él propuso ahí. Pero Dios votó cada una de sus excusas porque Dios lo ha escogido a él, así como también le ha escogido a usted para la obra que le ha escogido. Y entonces le somete a un entrenamiento. Esta es la vida del Espíritu. El entrenamiento en tomar mi humanidad y poner su mente en mí, como dice el Evangelio, pero ustedes tienen la mente del Cristo, si es que la mente de Cristo, la mente del Mesías, si es que Él obra en ustedes. Y lo ha llevado, a Moisés me refiero, por lugares muy interesantes, por momentos muy interesantes, y ahora llega el momento en donde Él tiene que enfrentar esto. Y pareciera ser que Moisés está enojado, pero Moisés lo está enfrentando en el Espíritu, es decir, con la mente de Dios, como Dios lo enfrentaría, aunque aparentemente a usted y a mí nos pueda parecer rudo o nos pueda parecer políticamente incorrecto. Para ello regresamos a Números y leemos el versículo 4 del capítulo 16 y dice así. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro, es decir, la rebelión. Aquí lo dejamos. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su grupo y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es distinguido. Santo, dice ahí, pero hemos entendido esta palabra como una distinción. Y lo acercará a él. A quien él escoja, lo acercará a él. Versículo 6. Hagan esto, Coré, Coraj y todo su grupo y todo el grupo suyo. Tomen incensarios para ustedes, versículo 7. Pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos. Mañana en la presencia del Señor y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo, distinguido para dirigir. Y luego dice algo que me impresionó. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Moisés no está tomando una postura de conciliación. Moisés simple y sencillamente está recordándonos que Dios le escogió a él. Y aunque él se ve como una parte afectada y podrías decir no objetiva dentro de esta causa, lo que entendemos es que él está defendiendo el derecho desde la parte de Dios. Y yo le invito a usted a no tener temor de hacerlo cuando usted esté amparado en la palabra de Dios. Nosotros no discutimos los mandamientos. Nosotros no discutimos lo que está escrito. Al contrario, tratamos de entenderlo de la mejor manera posible para poder practicarlo de la mejor manera posible porque es la revelación de Dios de la vida en
el Mesías. Es la revelación de Dios de cómo Él espera que nosotros vivamos. Sigamos viendo a Moisés, versículo 8. Entonces Moisés dijo a Coré: oigan ahora, hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él, a fin de cumplir el ministerio, servicio del tabernáculo, del Mishkan del Señor, y para estar ante la congregación, para ministrarles? Y versículo 10, y que se ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Pero si eso no te lo dio Dios, es lo que le está diciendo. Dios ya te dio tu porción. ¿Cómo pretendes tú algo más? Moisés está tratando de corregir con la mente de Dios, o sea, en el espíritu, está tratando de corregir a su primo, pero no lo está haciendo políticamente correcto. Lo está haciendo desde la perspectiva de Dios. Y usted sabe que Coré, no escuchó y su final es terrible. Pero no se quedó porque Moisés fuera una persona tibia o una persona que no dijera algo. Al contrario, Moisés se lo manifiesta, y en el día del juicio para Coraj, Moisés será un testigo de que Dios trató de prevenirle de cómo eran las cosas, pero él no quiso hacer caso. Versículo 11. Por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmure contra él? Querido hermano, Coré no logró conectar que la envidia que había en su corazón y que luego trajo toda esta serie de justificaciones y problemas era infundada. Porque Dios había escogido a Moisés, Dios había escogido a Aarón, Dios había escogido darles la parte que era la parte que Dios quería darles. Nosotros debemos de combatir la envidia en nuestro corazón con todo lo que tengamos, porque Dios tiene para nosotros nuestra parte. Y si Dios no nos da algo, ¿por qué querríamos nosotros tenerlo? Pero si por el contrario Dios nos da algo, ¿quién puede arrebatarlo? ¿Quién puede quitarlo de nosotros? No hay una razón por la cual debamos compararnos con alguien más. No hay razón alguna por la cual debamos de tener envidia o celos de lo que Dios le da a otra persona. Porque Dios sabe entenderse con esa persona, pero Dios conoce cuál es el propósito que Él tiene para usted. Así como Dios escogió a Moisés para lo que lo escogió, también le ha escogido a usted para que sea un líder en el Espíritu. Es decir, dentro de la mente de Dios, que se alinee al entrenamiento, es decir, los mandamientos de Dios y sus promesas, y que usted pueda desarrollar lo que Dios le ha llamado a hacer. Quiero terminar con una oración y le invito a que me acompañe. Señor, llegamos acá y aspiramos a ser usados por ti. Deseamos ser personas que cumplan tus propósitos. Aquellos que son generales y que tienen que ver con la obra que tú has encomendado a todo creyente, pero también esos propósitos específicos que has designado para cada cual. Ayúdanos a nunca compararnos con alguien, Señor. Ayúdanos a nunca permitir que la envidia toque nuestro corazón. Y si lo ha hecho, hoy lo rendimos delante de ti para que tú nos limpies, para que tú nos sanes, para que tú nos reveles cuál es nuestra parte dentro de este llamamiento que has hecho. Yo te pido que tú te reveles a cada uno y que le despiertes el propósito por el cual tú le has llamado, por el cual tú le has levantado, lo podamos conectar y que desde ese propósito y con tu mente, basado en tu palabra, nosotros podamos servirte, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gratitud, y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirme, no me resta más que recordarle que estas prédicas las puede compartir. Es más, le animamos a que así lo haga, y que si usted está buscando algunos otros
temas, estudios, se puede beneficiar mucho en nuestra biblioteca en el canal de youtube.com/Visión de Fe Misco, en donde al ingresar al canal encontrará listas de reproducción de varios títulos, más de 300 prédicas que a lo largo de los años Dios ha permitido que estén allí, el estudio completo de Gálatas, más de 50 estudios del Evangelio de Marcos, algunos módulos de discipulado que también le ayudarán a entender por qué nosotros entendemos la Biblia como lo hacemos. Y si aún no le dio me gusta a nuestro canal o suscribirse a nuestro canal, a la página de Facebook o a Instagram, le animamos para que lo haga, porque así le llegarán las notificaciones de nuestras transmisiones. Que Dios lo bendiga, ha sido un grato placer acompañarlos y les recuerdo que la próxima porción se llama Jucat, la cual comprende desde el capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 1. Que esté muy bien, hasta pronto.